Hola, ¿cómo están? Bueno, esta es nuestra, creo, tercera clase de filosofía. Estuve haciendo algunas innovaciones tecnológicas como para tener un pizarrón a mano y lo mejor que pude encontrar fue esto. Así que espero que les sirva y que puedan ver en la pantalla algunas anotaciones. No voy a poder escribir mucho, pero algunas anotaciones como para que ustedes se vayan ubicando, mientras, por supuesto, toman apuntes porque la idea es que este video les sirva a ustedes como una clase y a medida que vayan escuchando lo que digo, vayan armando un esquema en un cuaderno y anotando las palabras clave y todo lo que ustedes imagino ya han hecho. Y si no lo han hecho, les recomiendo que empiecen a partir de esta clase de hoy, que es la primera clase de la unidad 2 del programa. Como verán, acá está. El programa contempla unidades, como les había dicho, problemáticas. Y esta unidad del programa se dedica al problema antropológico. Entonces, antes de empezar estrictamente con los temas del programa, tenía ganas de darles algunas recomendaciones que estuve pensando, porque si bien no es fácil cursar online y cursar virtual ninguna materia, filosofía específicamente tiene algunas complicaciones especiales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para afrontar estos problemas o estos desafíos que se nos presentan cuando estoy leyendo y no entiendo? Cuando hay dos clases y no las vi. Bueno, pienso un poco en lo que les puede surgir a ustedes en sus casas mientras intentan seguir la materia. Entonces vamos a hacer yo voy a hacer una serie de recomendaciones como para arrancar. Entonces, sé que en el vivo de Facebook, aquellos que los vieron al vivo de Facebook con el profesor Paris, Pablo les dio unas recomendaciones excelentes que tenían que ver con la organización para estudiar, de dos aspectos fundamentales. Cuando hablamos de organización, en lo que se refiere al estudio, pero también para aquellos que trabajan. Hablamos de dos dimensiones importantes que el profe las explicó muy bien, las quiero recordar: la organización del tiempo y la organización del espacio. Entonces, cuando ustedes estén por abocarse a estudiar, tienen que saber primero que deben disponer de por lo menos 2 horas de estudio. Yo la verdad no concibo menos de 2 horas porque en menos de 2 horas no sintetizo muy bien y más de 2 horas me aburro, pero bueno, hay gente que puede estar más de 2 horas. Eso tiene que ver con otra cosa que ahora vamos a decir. ¿Cómo me organizo? Bueno, primero organizo mi tiempo. ¿Qué día de la semana? ¿Cuántos días a la semana? Vieron que la cátedra en el aula virtual, para aquellos que pudieron ingresar al aula virtual, les recomienda, los tres, Abril, Paolo y yo, la cátedra, les recomendamos que ingresen por lo menos 2 veces a la semana, que sería la cantidad de días que ustedes tendrían clase. Si estuviésemos cursando, ustedes irían un día a la semana a cursar la práctica con Paolo y un día a la semana a cursar teoría conmigo, sumado a los días de parciales o alguna actividad extra que podamos poner, como una proyección de una película, etc. Pero en circunstancias normales son 2 veces a la semana. Entonces, con el aula virtual es preferible que pase lo mismo. Si ustedes pueden entrar al aula y dedicarse más veces a la semana, está bien. Pero estamos pensando en 2 veces como mínimo porque ustedes seguramente están cursando otras materias. Entonces, 2 días a la semana filosofía, otros 2 días, no sé, sociología, etc. Las clases que yo estoy subiendo, como les había dicho en uno de los videos anteriores, no son clases propiamente dichas, sino tutoriales de lectura. Estoy haciendo mucho hincapié en la lectura, entonces yo les recomiendo que cuando vayan a ver la clase sepan ya de qué texto voy a hablar. Ustedes van a ver que yo titulo en YouTube las clases con el autor que voy a abordar. Entonces, por ejemplo, esta clase es una clase general, recomendaciones, etc. Pero la próxima clase que voy a subir es una introducción al pensamiento antiguo para situarnos
y la siguiente clase va a ser sobre Platón. Entonces, ustedes tienen que tener una idea de qué texto corresponde a la clase que están a punto de ver. Para eso sirven los títulos de los videos y tienen los títulos de los textos, así que fíjense mucho en eso. Si voy a ver la clase que corresponde a Platón, voy a leer el texto correspondiente para entender a Platón, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera organizo mi tiempo. Si no, veo la clase, no sé de qué está hablando, no entré al aula, no vi el texto, no lo leí y tal vez así me confundo, ¿sí? Tienen dos maneras de abordar las clases que yo estoy subiendo. La primera es ver primero la clase y después leer el texto. Y la segunda manera es primero leer el texto y después ver la clase. Yo les voy a recomendar primero leer el texto y después ver la clase. ¿Por qué? Porque yo recorro, mientras doy la clase, a través de este video, recorro el texto. De modo tal que ustedes, que ya leyeron el texto, ya saben de qué estoy hablando, aunque les parezca que no, aunque les haya quedado algo sin entender del todo. En realidad el cerebro ya registró esa primera lectura y cuando ustedes van a verme a mí con la clase, yo voy a veces recomendando página por página, haciendo hincapié en algunos conceptos que están en un apartado o en un subtítulo y ustedes con el texto hacen, y con mi acompañamiento, una segunda lectura del texto. Esto es muy interesante porque los textos no hay que leerlos solo una vez, sino que cualquier texto académico o universitario requiere por lo menos dos lecturas, una lectura y una relectura para poder comprender cabalmente lo que dice. Entonces, yo les recomiendo eso, que lean primero y después relean conmigo, ¿sí? Para esto tienen que disponer del mínimo de tiempo que dura esa clase virtual. Si ustedes ven que el video dura 40 minutos, bueno, sepan que se van a sentar durante mínimo 40 minutos a verme y escucharme. Entonces, háganse el mate, sepan que durante esos 40 minutos van a estar abocados a eso. Si tenían alguna tarea en la casa o alguna otra tarea, traten de hacerla antes o dejarla para después. Y ese tiempo dedicarlo a prestar atención al video y a la lectura o relectura del texto correspondiente al video. Para esto, por supuesto, y retomando lo que decía el profesor en la clase en vivo en Facebook, es importante y va de la mano esta organización del tiempo respecto de la organización del espacio. ¿Por qué? Bueno, porque hay una cierta conexión entre la comodidad corporal, el espacio que me rodea, el orden y la posibilidad de concentración. Entonces, yo puedo tener la disposición y puedo tener el tiempo, pero si no tengo un espacio adecuado para usar ese tiempo de una manera fructífera, entonces tal vez no pueda concentrarme. Yo sé que esto es muy difícil y más en una situación en la que no podemos salir, en la que tal vez compartimos el espacio en el que estamos con otras personas, con hermanos, hermanitos, padres o amigos tal vez, o otros estudiantes que también están necesitando el mismo tiempo y el mismo espacio que yo. Lo bueno es que dentro de todo, y si disponen de una conexión y efectivamente están viendo el video, tal vez tengan un auricular a mano. Aquellos que están viendo el video a través del celular, tal vez tengan el mismo auricular que usan para escuchar música y eso los aísla un poquito y pueden escuchar efectivamente lo que digo yo durante un rato, aislándose un poquito de lo que pasa alrededor. Bueno, por supuesto uno piensa en muchas situaciones posibles, todos estamos en diferentes situaciones en esta cuarentena, por eso pienso que estos dos elementos, la organización del tiempo y la organización del espacio, son muy importantes para poder efectivamente estudiar y seguir las clases. ¿Por qué digo esto? Porque si yo pongo play y a los 10 minutos de una clase que dura 40 me fui a lavar los platos, me fui a mirar tele, me colgué con un video o resulta que me acordé que había algo que hacer. Bueno, esa concentración entrecortada a veces después es difícil de retomar, ¿sí? Por eso también, y sabiendo que a veces surgen cosas mientras yo estoy estudiando,
recomiendo que acompañen la visualización de las clases con un cuadernito, como cuando van también a la universidad, en cualquier clase, yo llevo un cuadernito, llevo un lápiz o una virome y voy tomando apuntes. Porque lo van a ver una vez, pero no sé si lo van a ver 2 o 3 veces. Igual lo bueno es que cuando doy clases en vivo no me pueden poner pausa y acá sí me pueden poner pausa, me pueden rebobinar. En la universidad no. Pero bueno, qué sé yo, eso lo manejan ustedes. Lo importante es que dispongan del tiempo mínimo que dura una clase virtual para poder prestar la mejor atención posible en un espacio dedicado a ese fin. Un escritorio sería lo ideal y si no, bueno, un espacio, un rincón donde yo pueda concentrarme. Y después hay otro factor muy importante que tiene que ver con un poco cuánto me conozco a mí mismo. Algunos especialistas en pedagogía o especialistas en didáctica dicen que la cognición, es decir, la forma en que comprendemos y procesamos información, no tiene que ver solamente con cómo viene preformateado nuestro cerebro ni con una cuestión meramente biológica, sino que también hay factores externos, factores ambientales que contribuyen o perjudican mis niveles de concentración. Ni hablar de que hay factores endocrinos, hormonales, emocionales. Pero vamos a suponer que estoy en una situación de salud normal y que emocionalmente estoy bastante estable, ¿sí? Vamos a suponer eso, porque es cierto que cuando uno está angustiado, asustado, nervioso, también cuesta más concentrarse. Por eso hay que encontrar un espacio y un tiempo, pero también hay que saber cuándo me concentro mejor. Por ejemplo, si yo estoy muy angustiado el día de hoy, o estoy nervioso, o estoy nerviosa, o estoy nerviose, porque me pasó algo, porque ya no aguanto la cuarentena, porque estoy preocupado, bueno, tal vez mejor hoy no y mañana sí. Esa es una posibilidad. O en un rato, cuando me calme, ¿sí? Cuando mire algo de tele, cuando me tome un mate, charle con alguien, tome un poco de aire en el patio, si tengo patio, y después, cuando baje los decibeles, puedo sentarme tranquilamente. Eso tiene que ver con disponer del tiempo y el espacio también. Yo puedo tener tiempo para estudiar, pero si no estoy prestando atención, no me va a servir. Y después hay otros factores u otros aspectos que hay que tener en cuenta que tienen que ver con los umbrales de concentración y ahí es donde quería llegar. Miren, les decía, un concepto muy interesante que algunos pedagogos, cuando yo estudié el profesorado, me enseñaron, que tiene que ver con los estilos cognitivos. ¿Qué significa esto? Bueno, hay personas que por más estables, tranquilas, sanas que estén, pueden concentrarse mejor, por ejemplo, de noche que de día. O personas que necesitan estar acompañadas y otras que necesitan absoluta soledad. Hay personas que necesitan ruido ambiente para poder focalizar la atención. Y hay otras personas que necesitan absoluto silencio. Hay personas que necesitan música, hay personas que no. Hay personas que necesitan procesar la información para aprenderse algo, para fijar lo que estudiaron o hacer un buen repaso antes de rendir, estando en movimiento, por ejemplo, caminando, como yo. Y hay personas que tienen que estar quietas, porque si se mueven se desconcentran. Bueno, estos son algunos estilos cognitivos. Ustedes tienen que ir descubriendo a poco el suyo. Por ejemplo, yo soy una persona que no puede jamás, desde que tengo memoria, concentrarse por la mañana. Es imposible para mí. De modo que mi vida fue armada, especialmente cuando llegué a la universidad, de tal manera que la noche o la tarde-noche fuera mi espacio y mi tiempo de estudio. Porque les puedo asegurar que el día de hoy, que soy profesora y que trabajo y que corrijo y también estudio, me levanto a la mañana y no entiendo dónde estoy. Y eso me dura varias horas, no es que es un rato, no es que me tomo un mate y después ya, no. Tengo que esperar hasta la hora en que empieza a bajar el sol para que mi cerebro de repente se despierte
Esto no es un dato menor, no es un dato menor. ¿Por qué? Porque cuanto más conozco mi estilo cognitivo, menos tiempo necesito para entrar en concentración y puedo utilizar ese tiempo, disponer de ese tiempo de una mejor manera. Aprendo más en menos tiempo, fijo más conceptos en menos tiempo, porque si estoy luchando contra mi organismo, estoy luchando contra la modorra que tengo, etc., tal vez ese tiempo que le dediqué al estudio no sirvió. ¿Por qué? Porque no fijé, porque estoy cansado, porque mi cerebro no me ayudó en el proceso. Esto es, por supuesto, una situación ideal, porque sabemos que algunos trabajan, tenemos niños también, entonces lo importante es que dentro de sus posibilidades ustedes vayan observando estos aspectos de su propia cognición para poder explotarlos al máximo. Cuesta, son consejos nada más, pero es interesante saberlo. Entonces, otra cosa que les quería decir es, tengo muchas consultas en el aula en las que me preguntan, ¿tengo que ver la clase ahora? ¿Tengo que verla mañana? ¿Tengo que ver primero el video y después la clase? Bueno, volviendo un poco a lo que decía al principio, el modo en que yo dispongo de la información que está en el aula virtual es libre y el tiempo también. Ninguno de nosotros estamos haciendo como un seguimiento de quién vio el video, qué día o a qué hora. Simplemente les recomendamos esto, por lo menos 2 veces por semana, y si van a sentarse a ver una clase virtual, siéntense a ver la clase virtual con todo lo que ello implica. Por ejemplo, la clase virtual que me lleva a un video, por ejemplo, porque la clase virtual trata sobre ese video. En la clase pasada yo les subí algunas escenas de películas para que puedan relacionar con un texto. Entonces, lo mejor es que lo hagan en el momento. Si la profesora dice, no sé, pone pausa y anda a ver el video, pone pausa y anda a ver el video. ¿Por qué? Y porque la clase está pensada para acompañar el proceso de comprensión de ustedes. Al menos es lo que intentamos. Si vas a ver la clase completa, puedes ver el video también después. Pero lo importante es que sigan el ritmo de la clase y las recomendaciones. Por ejemplo, una de estas clases de la unidad 2, especialmente la de Platón, va a estar acompañada de un PowerPoint. Entonces, bueno, tengo que mirar el PowerPoint durante la clase. Yo voy a tratar de mostrarles el PowerPoint mientras doy la clase. Entonces, eso es lo que hace que la clase sea también más dinámica, porque si no, soy yo hablando y ustedes están ahí escuchando y no hay, ya que no tenemos intercambio, no hay un intercambio, una ida y vuelta. Entonces, lo importante es que ustedes tomen los consejos que yo les doy para que la clase sea lo más comprensiva posible. Entonces, estas son las recomendaciones para empezar la unidad 2. Otra cosa que les quiero decir es que las consultas que mandan, por ejemplo, las consultas de contenido, por ejemplo, con el trabajo práctico me llegaron algunas consultas por mensaje privado, pero que eran muy relevantes para todos, porque tal vez esa misma pregunta que estaba haciendo alguien, si yo la respondía por privado, los demás se perdían la respuesta. En una clase presencial, generalmente lo que se hace con las consultas es, todos tenemos las consultas que necesitamos hacer y con que uno haga una consulta y los profes respondemos para todos, es muy probable que 3 o 4 más ya tengan su consulta saldada. ¿Por qué? Porque a todos se nos ocurren más o menos las mismas consultas frente a un trabajo. Es muy importante que cuando hagan una consulta la hagan a través del foro de consultas en el aula, o también la pueden hacer a través del Facebook, porque de esa manera las respuestas nos sirven a todos, ¿sí? Esto es muy importante. Si ustedes hacen consultas por mensaje privado, les vamos a contestar seguramente,
pero esa respuesta va a quedar en el privado. Son libres de hacerlo, pero fíjense hasta qué punto mi consulta en realidad le puede servir a todos. Eso es lo interesante del aula virtual. Yo sé que no es fácil, que no están acostumbrados algunos, pero vamos a intentar darle a los foros este protagonismo para que el aula sea lo más dinámica posible, ¿sí? Y para que todas las consultas que vayamos respondiendo las puedan leer todos aquellos que necesiten asesoramiento en algún momento, ¿sí? Entonces vamos a ir abriendo foros de consultas para que ustedes puedan hacer las consultas de manera pública en el aula virtual. Espero que lo hagan y bueno, a partir de ahora empezamos con la unidad 2. En el próximo video arrancamos con una introducción. Espero que por lo menos hayan visto el video sobre Platón y también tengan presente o hayan descargado el manual de consulta permanente. Esto es otra cosa que me estaba olvidando decirles. En la cátedra tenemos bibliografía. Todos los programas tienen bibliografía. La bibliografía puede ser obligatoria y puede ser complementaria o optativa. Acá se me disparan unos signos que nada que ver. A ver ahí. ¿Qué significa que la bibliografía es obligatoria? Significa que la tengo que leer sí o sí. No hay forma. Si yo tengo, por ejemplo, 2 textos obligatorios para hacer un trabajo, significa que no puedo hacer ese trabajo si no leí y no incluí los 2 textos. Repito, si yo tengo 2 textos obligatorios para un trabajo, entonces tengo que leer los 2 textos, porque los 2 son obligatorios, no son optativos. Si yo tengo bibliografía obligatoria, no puedo eludir uno y basarme en el otro. Tengo que leer los 2. Después, obviamente, depende de la pregunta, me va a servir más un texto o el otro. Sin embargo, en el trabajo se visualiza perfectamente cuando ustedes abordan la bibliografía obligatoria y cuando no lo hacen. Así que les recomiendo que todo lo que sea obligatorio a nivel bibliográfico, textos, videos, a veces son obligatorios, es obligatorio que los vean porque aportan conceptos y elementos fundamentales para el tema que estamos estudiando. Recuerden esto, no puedo no leerlo, ¿sí? No puedo no leerlo. Entonces, la bibliografía obligatoria, no puedo no leerla. Ahí está. En cambio, la bibliografía complementaria, como su nombre lo indica, complementario, complementa esa bibliografía obligatoria, especialmente cuando la bibliografía obligatoria es, por ejemplo, un texto de Platón, que escribía medio raro, vamos a decir, algunas traducciones del texto de Platón, si no están bien seleccionadas, que no es el caso porque las hemos seleccionado para que ustedes las comprendan perfectamente. Sin embargo, puede pasar que se encuentren con un texto que está escrito hace muchos siglos o que fue traducido de un idioma a otro y que no me queda del todo claro lo que quiere decir. Entonces, los profesores les damos bibliografía complementaria. Bibliografía que ustedes tienen toda la libertad de leer para ayudarse un poco más en la lectura y la comprensión de los textos obligatorios, ¿sí? ¿Puedo no leer la bibliografía complementaria? Sí, claro, en algunos casos puedo no leerla, pero ayuda mucho leerla cuando estoy en una situación en la que no comprendo y a veces la bibliografía complementaria justamente está seleccionada porque es ampliatoria, explicativa y los profesores la seleccionamos a propósito. Nosotros tenemos en la cátedra, bueno, no sé, voy a poner acá, la bibliografía complementaria amplía los conceptos, me ayuda, ¿sí? Y está disponible justamente para eso, para que ustedes puedan salvar dudas cuando no estamos nosotros ahí para responder, por ejemplo. O en el caso de que tengan que rendir un final, por ejemplo.
o los chicos que rinden libre, que están un poco solos estudiando y de repente necesitan textos complementarios. Después hay en la cátedra, en el aula virtual, manuales de consulta, manuales que yo les puse o les di el nombre de manuales de consulta permanente. Los manuales de consulta permanente son interesantes porque son un tipo de libro, el manual es un tipo de libro muy estandarizado, explicativo, que supone una compilación, por ejemplo, en este caso de teorías filosóficas. Yo elegí algunos manuales para que ustedes tengan disponibles siempre. En el aula virtual están esos manuales. Esos manuales que yo elegí para este año son el manual famosísimo, el manual de Carpio, que se llama Principios de Filosofía, el manual de Stampf, que se llama De Sócrates a Sartre, y el manual de Joffe, que se llama Historia Ilustrada de la Filosofía. De estos 3 manuales, estamos manejándonos desde el año pasado con el manual de Stampf como bibliografía generalmente obligatoria. ¿Qué significa esto? Que si estamos leyendo a Platón, por ejemplo, lo más probable es que ustedes tengan que leer un fragmento de una obra de Platón y después un fragmento del manual de Stampf. Entonces, en este caso, para estos temas, en el aula virtual, yo les dejé un resumen de la unidad 2 y tienen escrito esto. Pero sepan que ustedes pueden leer a Stampf el capítulo 3, por ejemplo, que es el capítulo dedicado a Platón, o el capítulo 2 dedicado a Sócrates, pero también pueden ir a chusmear a Carpio, el capítulo correspondiente a Platón, a ver qué dice, cómo lo dice, porque los va a ayudar mucho, especialmente cuando estén haciendo un trabajo y necesiten ampliar. Carpio y Joffe son complementarios. Carpio es complementario porque tiene un nivel de complejidad, voy a poner una C de complementario acá, y Joffe voy a poner una C de complementario porque Joffe es una historia ilustrada de la filosofía. Hace mucho hincapié en las imágenes, es hermoso el texto. Ustedes lo pueden usar con total libertad, siempre y cuando no eludan la bibliografía obligatoria, ¿sí? Carpio es complementario porque, como les dije, tiene un nivel de complejidad bastante grande, especialmente porque fue pensado como un manual universitario. Entonces, en algunos momentos, Carpio se pone difícil y algunos conceptos ustedes no los van a necesitar todavía y otros sí. Entonces, tenemos 3 manuales que ustedes pueden consultar en todo momento. Más allá de que nosotros les hayamos recomendado uno de los 3, ustedes pueden consultar los otros 2, ¿sí? Siempre y cuando no eludan la bibliografía obligatoria para cada ocasión. Bueno, acá detrás de las letras me despido y los veo en el próximo video.